Es poco frecuente que alguien que viene de la academia tan rigurosa como María Dueñas, que es una filóloga especializada en temas muy duros, muy centrales, de pronto libro que escribe, libro que vende millones de ejemplares. Esto es así. Pasa desde su primer libro, que es Entre Costuras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Muy bien, muy contentísima, encantada de venir a Buenos Aires. ¿Cómo se da este salto entre la actividad académica y la literatura que se convierte en bestseller? Bueno, es un salto un poco inesperado. Yo realmente nunca había tenido la ilusión y la ambición de convertirme en escritora. Pero llegó un momento de mi carrera en el que, digamos que tenía casi consolidados todas mis metas. Ya era profesora titular, ya tenía una plaza definitiva, tenía tiempo, por primera vez, un poco de tiempo en mi vida. Y fue durante una estancia en Estados Unidos como profesora visitante cuando decidí que me apetecía hacer algo distinto, pero que yo siempre pensé que sería paralelo. Nunca me imaginé que una nueva faceta de mi vida suplantara la anterior. Arranqué a escribir, conseguí publicar El tiempo entre costuras y la verdad es que la primera sorprendida con el éxito fui yo. Fue un éxito magnífico. Desde el principio ya llegó un momento en el que no podía llevar los dos ámbitos a la vez, la universidad y esta nueva aventura, y bueno, opté por seguir en el mundo de los libros. En El tiempo entre costuras hay un personaje que me acuerdo porque lleva mi apellido, que es Cira Quiroga. Sí. Y hay una reconstrucción histórica que se da también en tus dos novelas posteriores. Hay un trabajo muy importante sobre la historia. Hablemos de Cira Quiroga y hablemos también de tu pasión por la historia y por reconstruir esos mundos. Pues realmente yo no soy historiadora, ni siquiera, humildemente reconozco que no soy una gran entendida en historia. Conozco la historia, que todos conocemos, por supuesto, pero nunca ha estado entre mis aficiones, entre mis pasiones, trabajar sobre historia, hasta que empecé a escribir. Realmente, para mis libros me interesa, por supuesto, los grandes datos y los grandes hechos históricos, pero me interesa algo que va mucho más allá, que trasciende esa dimensión de qué pasó en tal momento, con tal gobierno o en tales circunstancias. A mí me interesa mucho, sobre todo, la época, cómo vestían, cómo se saludaban, cómo eran las relaciones sociales, cómo se iluminaban las estancias. Todos esos pequeños detalles que al final ayudan a crear una atmósfera que envuelve las tramas, que envuelve a los personajes, que envuelve los escenarios y que dotan de veracidad a la narración. Entonces eso es lo que yo hago. Lo que pasa es que es cierto que en algunos de mis libros, sobre todo El tiempo entre costuras, quizá en el primero, la historia sí que tiene un peso mayor porque además hay personajes históricos que yo me tomo la libertad de sacar de los libros de historia, de los momentos en los que quedaron casi congelados con sus glorias y sus hazañas y sus miserias y sus problemas, los saco y los pongo en acción dentro de mis novelas. Y eso me ocurre en El tiempo entre costuras, sobre todo con Juan Luis Belvedere y con Rosalinda Fox, y luego los mezclo con personajes de ficción. Fíjate que en La Templanza hay también una reconstrucción de toda una época. Sí. Y también de diversos escenarios, porque el Sí. protagonista va a América, México, Marruecos, impresiona esto. Ahora el protagonista lo que menos tiene es templanza. Cero templanza, menos mal, leímos claro. igual, menos mal que leímos igual, Sí, porque sí, ¿dónde sí. está la templanza? Salvo hacia el final. Exactamente, de ahí, por eso es porque yo decido usar este título. La templanza significa dos cosas dentro de la novela. Por un lado es el viñedo que cae en manos de Mauro Larrea, el protagonista, de una manera absolutamente impensada por parte de él, junto con una bodega y una viña, y es lo que le hace retornar a la vieja madre patria, estamos en el siglo XIX todavía, a Jerez, al sur de España, esta ciudad de bodegueros, de grandes vinos y de un comercio legendario con el mundo. Y la templanza es a la vez la virtud cardinal de la que carece Mauro Larrea a lo largo de toda la novela. Él se ha arruinado, tiene un plazo para recuperarse, tiene unos préstamos que pagar y tiene una coyuntura complicadísima, pero él necesita por eso volver a la carrera, ¿no? Conseguir el dinero que necesita, pagar sus deudas, intentar volver a la piel del hombre que dejó en México. Hay dos mujeres. Hay dos mujeres. En esa precipitación sin templanza se le cruzan dos mujeres. Por hablar en términos muy simplistas, podríamos decir que una es la buena y otra es la mala. Luego todo es mucho más complejo, hay muchos más matices. Pero sí, la primera que se le cruza es una mexicana que vive en Cuba, vive en La Habana, que es Carola Gorostiza, que
con sus manipulaciones y con sus objetivos, persiguiendo algo que después sabremos lo que es al final, en cierta manera va a torcer el rumbo de Mauro Larrea y lo va a desviar desde La Habana hasta Jerez, en este salto atlántico del camino de vuelta que él emprende. Y por otro lado, una vez que llega a Jerez, va a conocer a Soledad Montalvo, que es la última descendiente de un legendario clan bodeguero, una de estas grandes familias bodegueras de Jerez, que como era tan común a lo largo de los años del comercio del vino, estaba casada con un marchante de vinos londinense, era la agente de la bodega de su familia en Londres, y es una mujer de dos mundos, es una jerezana de raza, una andaluza de raza, entendiendo de vinos, entendiendo y un prototipo de la clásica sociedad española de la época, pero a la vez es una mujer muy cosmopolita, ha vivido en Londres muchos años, Londres es todavía la capital del imperio, es una señora muy seductora, muy atractiva, pero con muchas turbulencias a su alrededor que van a trastornar la vida del protagonista. Fíjate que yo no creo que es una literatura específicamente femenina y otra masculina. Me parece que no es una buena división. Pero sin embargo, al estudiar cosas de tu vida profesional, yo veo que te leen muchas más lectoras mujeres que lectores hombres. Sí, pero yo ¿Por qué? Sí. Mira, yo estoy contigo en que es demasiado simplista decir literatura para hombres. Mira, fíjate que incluso es peor, está un poco machista, porque literatura para hombres no lo decimos nunca, literatura para mujeres lo etiquetamos con mucha facilidad. Yo tampoco estoy de acuerdo, pero sí es cierto que a mí me leen más mujeres que hombres. Es cierto que me leen muchos hombres y que muchas veces ellos mismos me reconocen los prejuicios que tenían. Yo creo que tenemos todavía muchos prejuicios. Se acercan y me dicen, oye, yo no quería leer, ¿cómo iba a leer yo el libro que lee mi mujer? ¿Qué cosas? Y después lo empecé a leer porque la había ya encantada y, oye, me ha entusiasmado y reconozco que no es para nada un libro para mujeres. Eso me lo dicen muchísimos hombres cuando logran salir de su zona de confort. Pero es verdad que tengo más lectoras mujeres. Yo soy mujer y mi punto de vista es el... Claro, y no quiero tergiversar eso a la hora de escribir y a la hora de procesar el mundo a través de mis ojos y de mi cabeza y después volcarlo. No quiero... para ganar lectores, hombres, no quiero prescindir de esa manera mía de estar en el mundo. Y eso, de una manera casi orgánica, hace que las mujeres sientan una empatía por lo que yo escribo, por lo que yo cuento, de una forma natural. Pero no es un intento de ir a ese nicho de mercado, ni muchísimo menos. Es simplemente algo que sucede de forma natural. Vender tantos libros te ubica en el rubro bestseller. El rubro bestseller tiene... Para un sector de la crítica es un problema porque lo consideran como que debe ser mala literatura. Sí, absolutamente. Para otro sector menos prejuicioso hay bestsellers buenos y hay bestsellers malos. ¿Cómo vivís esa tensión? Sobre todo viniendo de ese mundo académico al que me referí al principio. Sí, bueno, pues volvemos, como dices, otra vez a los prejuicios. A mí me parece una visión muy reduccionista de este mundo que nos ocupa, ¿no? Del mundo de los libros, del mundo editorial, del mundo de la literatura, el asumir necesariamente que todo lo que vende carece de calidad. Me parece claro. Absolutamente, hay libros que se venden muchísimo que son excelentes. Sí, pero hay quien lo hace, y yo he sido víctima de eso. Solo porque se vende como argumento único. No, exactamente. Se vende, luego es malo. Ya está. No es minoritario, no es exquisito, no es tal. Yo he sido víctima de eso. Tampoco me pasa todos los días. Es cierto que es verdad que esta es la mirada de unos cuantos, y unos cuantos con unos cuantos nombres y unos cuantos apellidos y ya está, y tampoco me preocupa ni me altera. Hay algo interesante en esto también, ¿no? Que vos captás, como toda la gente que vende muchos libros, captás algo de lo popular. Y te conozco hace 8 minutos o 5. Da la sensación de que no provenís exactamente del campo popular, con todo respeto y admiración hacia el campo popular, pero más bien provenís del estudio, de cierta rigurosidad. ¿Cómo captarás eso? Ese deseo que tiene el receptor, es el lector, de meterse en tus historias. No lo sé, realmente yo no lo hago intencionadamente, nunca me planifico, a ver, ¿qué voy a meter aquí que pueda gustar? Porque entre mis lectores hay de todo, hay lectores muy populares, lectoras de capas muy populares, y hay académicos y hay... por supuesto. Sí. En fin, bueno, no voy a citar ni voy a mencionar, pero bueno, de todos los estratos sociales hasta los más altos. Y hay un abanico enorme. Yo no hago intencionadamente
nada más que intentar crear historias que nos rocen la piel a todos. Yo intento crear personajes que se parezcan en la medida de lo posible a cómo somos los humanos y que tengan sus momentos de caídas y sus derrotas y sus fracturas y después tengan su coraje para remontar las situaciones adversas y tengan la valentía de seguir hacia adelante y se apasionen y se enamoren y vivan como todos. ¿Viviste entre Y historias? Te contaban muchas historias, tu No. abuela, tu mamá, tu papá, alguien. No, cero. ¿Cero? Cero. No, yo vengo de una familia muy numerosa, donde todos teníamos muchas cosas que hacer. Mis padres tenían una vida muy ocupada como para contarnos historietas así legendarias. No, yo eso me lo da la vida, me lo dan. Yo soy una escritora tardía, empecé a escribir con cumplidos 40 años, pero bueno, siempre he tenido una imaginación fértil, siempre he sido creativa, siempre he sido una buena lectora y estoy en el mundo y ya está. Y nombramos Entre Costuras, nombramos La Templanza y nos faltaría nombrar Misión Olvido. Olvido. ¿Qué podríamos decir de Misión Olvido? Pues mira, podríamos decir que yo creo que cuando mire mi carrera en perspectiva desde el futuro, creo que será mi libro favorito. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es el más cercano a mi mundo, no a mi vida personal, no hay nada de mí dentro de él, pero sí está mi mundo, la podemos meter dentro de la categoría que es tan poco común dentro de la literatura escrita en español, en Latinoamérica y en España, y tan común en el mundo anglosajón. Es una especie de novela de campus. Transcurre en una universidad americana, en un departamento de español en California. ¿Dónde has estado? Sí, no en esa universidad porque es una universidad ficticia que yo creo a propósito para esta novela, pero yo sí he estado en varias universidades americanas como profesora visitante, como estudiante de posgrado, como profesora de español, en fin, en distintas estancias, y es un mundo que conozco muy de cerca. Entonces es mi mundo, es mi hábitat, lo que yo recreo ahí. Es gente muy cercana a mí. No están dentro de mis amigos, no están mis colegas, pero sí gente que podría haber sido de mi mundo. Y después tiene dos planos temporales. Ese es uno de los planos, el otro, un hispanista americano al que la protagonista conoce en ese plano en California. Nos lo llevamos a España, a la España de los años 50, que no es la mía exactamente, yo ya soy de los 60, pero sí es cercana. Y entonces, bueno, me resulta entrañable por algunas cuestiones de mi propio mundo, ¿no? Yo creo que con el tiempo y con la distancia, a pesar de que El tiempo entre costuras fue la novela que me lanzó a este mundo y que probablemente seguiré arrastrando su estela toda la vida, yo creo que Misión Olvido será mi novela más especial. Solo que ahora estoy con La Templanza y claro, con La criatura, Templanza. Claro. María Dueñas, muchas gracias. Muchísimas muchas gracias de verdad. Un Y a placer. usted le digo, descubra a María Dueñas. Ahora, como siempre, ¿no? La última palabra la tiene usted, que es el receptor final de la literatura. Enseguida volvemos. Esto es Otra Trama por la Televisión Pública.